Bueno, como anunciamos, un lujo hoy que nos vamos a dar en 23 en punto. Está Ignacio Zuleta, es periodista, consultor político. Tarea obligada para todo periodista los domingos, leer los entretelones que tiene Ignacio, el diario Clarín, por supuesto, ¿no? Así que ya lo tenemos en comunicación a través de videollamada. Ignacio, gracias por atendernos. Buenas noches, soy Mariano García Ralini. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias por este rato. Bueno, yo recién es un gusto. Se lo decía un poquito fuera del aire, medio en broma, medio en serio, le decía qué momento, ¿no? Pero ¿es un momento más de los que estamos acostumbrados en la Argentina o no? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos prácticamente a un año de las PASO del año que viene. Las PASO, según el programa electoral, tocan en agosto del 2021 y todo lo que los partidos, las agrupaciones, las familias políticas están actuando tiene que ver deliberadamente con esa fecha. Esa fecha significa un debate interno de las tribus de cada sector, oficialismo y oposición, hacia fin de año tener definido algún formato de campaña y ya tener cierre de listas en junio, formalmente, tener que terminar el verano con eso digerido. ¿Pero la política ya está pensando en eso entonces? ¿La política ya está pensando? Solo en eso, solo en eso. Ahí hay un título fuertísimo. Hoy la política piensa en las PASO. Claro, porque acá vos tenés un hecho político muy importante, que es que a 6, 8 meses de las elecciones de diciembre del año pasado, la oposición sigue manteniendo la misma cantidad de legisladores que tienen las dos cámaras. No ha perdido un solo legislador, no ha perdido un solo dirigente, ni en el Senado ni en diputados. En el Senado los ha aumentado porque ha hecho una alianza junto con el cambio, con el bloque de Reutemann, Romero, etcétera. O sea que tienen la llave para los 2/3 de la aprobación o tratamiento de temas de interés institucional, que son los que quiere el peronismo. ¿El programa cuál es? Revertir, deshacer, desmantelar la relojería del gobierno heredada de Macri. Eso no tiene que ver con la deuda, sino tiene que ver la relación con las provincias, los consensos fiscales, la justicia, todos los temas estructurales de la política que Macri reajustó en los 4 años de gobierno, no quizá de manera completa, porque le quedaban muchas cosas pendientes, como en todos los terrenos, pero para eso necesitan 2/3 en el Senado. Y en diputados hay que remitirse a la última votación odiosa que hubo en diputados, que fue la votación del artículo 7 y 8 de la ley de prórroga del presupuesto, que dolariza bonos en pesos para el cambio, en donde el oficialismo sacó 129 votos y la oposición 125. Es decir, 129 es el quórum, están en el borde de tenerlo o de no tenerlo. Y la oposición remontó a 125 votos. Si vos comparás este panorama con el panorama de 2016, a los 8 meses de Macri gobernando, ya había partido el peronismo en 3 pedazos en diputados y en 2 pedazos en el Senado, y sacaba las leyes que quería. Con muñeca política, desde la minoría, cediendo mucho, retrocediendo. Acá hay 2 dirigentes argentinos negociando con gobernadores, en la rosca política válida, negociando. Hay 2 experiencias que son muy importantes para retener para el proceso de la Argentina reciente. Hay 2 dirigentes que aprendieron a gobernar en minoría, que son Scioli, 8 años en la provincia de Buenos Aires, y Macri, 8 años en la ciudad de Buenos Aires. Ellos aprendieron cómo gobernar sin la mayoría para los proyectos que a ellos les interesaban, negociando, cediendo frente a fuerzas de su alianza propia, porque Macri, todo avance tenía que negociarlo no solo con el PRO y los radicaloides que se habían sumado, sino con Carrió, que le puso condiciones muy fuertes para muchos procesos. Y Scioli en la provincia tenía que pelear con Mariotto, que era su vicegobernador puesto por Olivos, para joderle la vida. Acordate que le pedían hasta informes de dónde gastaba la publicidad de la gobernación de un gobierno por el cual le pedían cuenta a los propios peronistas. O sea, del mismo color político. Bueno, si vos comparás aquella Argentina de 2016 con esta, vos te das cuenta que el que tiene que estar preocupado es el gobierno. Eso le iba a preguntar. Y haciendo esa comparación,
¿Qué diagnóstico hacemos de este gobierno? ¿Que le cuesta? ¿Que tiene más debilidades? ¿Que tiene menos fortaleza interna? ¿Que le cuesta imponer? Hoy todo lo que se dice de Alberto y Cristina. ¿Qué lectura hay que hacer de este momento del gobierno entonces? Tomando en cuenta esa referencia que también explicó. Porque es muy inmediata a los hechos. Yo creo que te diría, si vos me preguntabas un balance hasta del gobierno de Macri, te diría que hay que esperar. Hay que esperar que desarrollen los hechos, hay información que nos falta. Yo te diría que lo que hay que ver, aparte de la coyuntura, esta acumulación de crisis que tuvo el gobierno argentino, que es la crisis de financiamiento que tiene la Argentina desde finales de 2018, donde estalla el financiamiento externo, sí, el cuello de botella del financiamiento externo, que es el ahogo clásico de todos los gobiernos, y que se remedia, se empalce con el acuerdo con el fondo que ha permitido llegar hasta ahora, y le sumás la peste, tenés dos elementos de coyuntura muy perturbadores para cualquier análisis. Es decir, no le tomemos examen ante esos dos adversarios al gobierno. Yo creo que sería una crueldad, quizá alguien haciendo política desde enfrente puede usar eso para esmedirarlo, pero a mí en un análisis yo te descremo esas dos cosas, te descremo la crisis financiera heredada y te descremo la peste, porque tienen motivos, razones. Ahora, claro, lo que hay que ver es el origen de este gobierno. El origen de este gobierno es una suma de tres debilidades. Cristina Kirchner, que es senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Ya, después de perder aquellas legislativas contra Bullrich, sí. Exacto, pero digamos, ella es minoría en el Senado de Buenos Aires. Sí. A su vez representa un sector minoritario del peronismo nacional, aliado con Massa, que representa una fracción aún menor del peronismo nacional porque representa una minoría más pequeña que la de Cristina en la provincia de Buenos Aires, y Alberto Fernández, que es un profesor de la UBA. Es decir, son tres dirigentes de extrema debilidad que tuvieron un talento, un ingenio virtuoso y objetivo para entender que si el peronismo no lograba alguna forma de unidad, desde 2009 venían perdiendo elecciones. Perdón, esta percepción, permítame interrumpirlo ahí. Y esa habilidad que usted menciona, ¿el artífice hay que darle todos los créditos a Cristina de eso? No, ella es víctima de eso. Es víctima. Los artífices de esto son los dueños del peronismo. Ahí está. Los dueños del peronismo es la Liga de Gobernadores. Son los gobernadores, los dos más importantes, hoy Perotti y Schiaretti, y Mansur, y Bordet, Entre Ríos, las provincias más pobladas. Sí. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán. Ellos entendieron desde el comienzo del año pasado que si Cristina era candidata, ellos iban a ir con lista corta, acordate. Sí. La lista corta fue título de diario durante varios meses. Si Cristina es candidata, nos desentendemos del destino nacional del peronismo, que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a votar, a hacer campaña por nuestros diputados y nuestros senadores. Eso condenaba el peronismo a la derrota. Claro. Cuando esta señal llega a Buenos Aires, que expresa una vieja pelea de la Argentina, que es el peronismo del interior contra el peronismo de Buenos Aires, el peronismo del interior Menem-Cafiero, el peronismo del interior, todo el peronismo en el 99 que lo deja solo a Duhalde para que pierda. Ese peronismo que nunca ha querido al peronismo metropolitano, porque es perdedor, porque le traslada al país. El problema de la Argentina es la economía de la provincia de Buenos Aires, es la crisis del Banco Provincia, y eso lo paga toda la Argentina. Claro. Y encima van y pierden. Claro. Perdieron con Duhalde y perdieron con Scioli. Sí, hay que tener ganas de perder con él. Sí. Ahora, y después, y en Buenos Aires, en la capital, salen cuartos. Sí. O sea, ese peronismo ayuda al proceso de unidad que, como consecuencia, arma esta fórmula de Fernández y Fernández. Sin Cristina, que se encargue de eso. O sea, este es el arranque de este gobierno. Y la oposición hereda
una experiencia, que es la experiencia de que no hay que discutir liderazgos y que hay que estar unidos, porque es la única manera de preservar el activo que le permitió a Macri y Pichetto ganar la elección presidencial en 5 de los 7 distritos más poblados de la Argentina. Ahora le voy a preguntar por la... En 2016 había ganado en 6. Sí, Ahora sí. perdió Buenos Aires. Ahora le voy a preguntar por la oposición, en un párrafo aparte, Sí. tomando de Digo, para referencia... describir, hay que tener en cuenta ese arranque. Sí, pero es muy interesante el análisis, la historia del peronismo. Y recién usted hablaba a un año de las PASO y tomando de referencia lo que está pasando hoy. En el conurbano, donde ayer en la marcha del lunes me contaban algunos intendentes preocupados por la fuerza que tuvo en algunos distritos peronistas la marcha del lunes del 17 de agosto. ¿Cómo se analiza este fenómeno y esta situación puntual, donde la discusión, o le pregunto a usted, ¿qué sabe si se da la discusión en los municipios, donde la cámpora, se empieza a discutir todo ya, la reelección de los intendentes que no está permitido, la cámpora que quiere empezar a encabezar listas en territorios históricamente peronistas, usted sabe que nos ven mucho en el conurbano. ¿Cómo se vive eso sumado a la tensión social, a todo lo que conocemos hoy en día? Pero un año de las PASO, esa pelea dentro del peronismo, ¿cómo puede terminar y qué puede pasar de acá a un año? Bueno, necesitaríamos una miniserie de 14 capítulos. Está bueno. Para responder... House of Cards no nos alcanza ahí, ¿no? Yo te adelanto mis prejuicios para entender mi hipótesis. Primero, yo creo que la cámpora no existe. No existe. Invento periodística, lo inventamos nosotros. La cámpora son sectores del peronismo que aprovechan el atajo de la relación con los líderes políticos, dígase Cristina en su momento, ¿no? Algunos gobernadores, algunos intendentes, sin pasar por el peaje del PJ. Es decir, son tribus del peronismo no pejotista. Ahí hay de todo. Sí. Hay desde neoconservadores que vienen de la iglesia, muy vinculados a la iglesia, hasta gente de centro izquierda, peronistas clásicos. Si un muchacho peronista, un muchacho joven, sí, cree que Perón vive y que si Evita viviera sería montonera, o sea, cree en las verdades del peronismo, no tiene dónde anotarse. Claro. Porque va a la calle Mateo y está cerrado. Claro. Entonces, ¿qué hace? Se acerca a un dirigente y le dice, vos que sos peronista, y le dice, ven, y sos de la cámpora. O sea, no existe, la cámpora no tiene quit. No tiene teléfono. No, usted dice la cámpora no existe. Pero, no existe, son tribus del peronismo. Bueno, pero esas tribus quieren ocupar lugares en las listas, ¿o no? Todos quieren, los viejos, los jóvenes, los gobernadores quieren reelegir, pero no. La cámpora, que es un invento periodístico para entender un poco este fenómeno, traslada sobre la opinión pública un elemento erróneo, cree que hay una ideología o una metodología. Cada uno piensa lo mismo, son tribus al asalto de un partido inorgánico que no tiene liderazgo desde que Menem dejó la conducción del peronismo. El peronismo no tiene conducción desde que Menem se fue. Porque el resto de los dirigentes que ha habido han sido dirigentes de facciones, o gobernadores, o Kirchner, que gobernaba un sector, o Cristina, que nunca pudo gobernar el peronismo. O sea, es un problema del peronismo. En realidad, desde que se murió Perón hasta que vino Menem, pasaron las de Caín, pasaron derrotas como la del 83 con Alfonsín. Digamos, el peronismo no tiene una orgánica partidaria que permita absorber a las nuevas generaciones de dirigentes o inclusive de técnicos que quieren trabajar en política y no pueden. Cosa que no ocurre con otra fuerza, con el radicalismo. El radicalismo tiene un cura en cada pueblo. O sea, hay un tipo que le va a ofrecer en un momento una ficha para que se afile y va a ser de la Unión Cívica Radical. Grande, más chica, depende de la provincia donde estés. Y hoy el peronismo no tiene esa conducción, que es resultado de la debilidad de la unión que usted mencionaba antes, ¿o no? No, es producto de una Argentina que viene de interrupciones institucionales durante muchos años y perdió el turno de acuñar grandes partidos. Y lo único que le quedó como un resto fósil fue la Unión Cívica Radical. Porque en realidad el peronismo, ¿dónde se reorganiza el peronismo después del 83? En el estudio de Trócoli. El estudio de Antonio Trócoli, ministro de Interior de Alfonsín,
que lo nombra Julio Méndez Figueroa, interventor en el PJ de Buenos Aires, para que organice el PJ de Buenos Aires con un formato que permitiera que Menem ganara y que no ganara Duhalde, que era el que venía, digamos, del peronismo conservador que significaba Duhalde en ese momento. En realidad, ese armado del peronismo es un armado artificial, con un partido que no existía desde que Perón había desaparecido y que ya hay que revisar mucho la historia de la resistencia peronista, cuánta conducción había del peronismo por el propio Perón. Se hablaba del peronismo sin Perón. A Bandor lo matan porque decían que quería hacer un peronismo sin Perón. Las tres banderas de los años 70 al comienzo, cuando viene Isabelita con López Rega a las provincias a hacer elecciones. O sea, hay toda una historia de desarticulación del peronismo. Sí. Que el peronismo, no vamos a entrar en un análisis de qué es el peronismo. El peronismo es la conducta de los sectores medios de algunos distritos que buscan una fórmula de representación distinta a la del conservadurismo clásico y a la del radicalismo, que tienen un formato ideológico, de clase, de organización. Pero bueno, volvamos a lo que me preguntaste. Sí. Yo creo que las manifestaciones públicas yo no le concedo demasiada importancia. A la marcha yo no quiero minimizarla para no ofender, pero son acciones políticas. La marcha fue una acción política. La marcha es la expresión de la bronca y de la indignación que ocurre en todo el mundo, como pasó el año pasado en Chile, en Bolivia, y pasó en España, y pasó en Brasil, y en Perú, Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos. Es la rebelión de las sociedades contra la incapacidad de los sistemas políticos de dar solución a los problemas. En la Argentina hay bronca con el poder, pero no es de acá. En todo el mundo hay bronca con el poder. El poder no lo quiere nadie. Hoy día es una mala hora para los gobiernos. Sí, es verdad. Más cuando viene un bicho como el virus que te come y te come la cabeza, porque en realidad el virus ha producido mucho menos muerte que cualquier accidente de tránsito, tuberculosis, sí, está claro. otras enfermedades. O sea, la verdad que es un bichito para, si uno lo mide los propios cuadros que da el gobierno de contagios y de letalidad, es bastante bajo. La Argentina, afortunadamente, está abajo de abajo. Pero bueno, hay una protesta de la sociedad contra el gobierno. La sociedad se expresó ayer, o se expresa de muchas maneras en la encuesta, y todo. No hace falta que de la marcha. Como hacia el gobierno. Eso cae en la práctica. Entonces aparecen algunos dirigentes que lo festejan. El caso de Macri, el caso de Patricia Bullrich, frente a otros dirigentes de la oposición como Larreta o los intendentes que se mostraron más distantes. Larreta, que dicen nosotros convocamos. Tiene la simpatía, pero no llama. Claro. ¿Por qué? Porque entienden, creo yo, con mayor tino, que en esta pelea entre la sociedad y el gobierno no hay que meterse. Si es el público al gobierno no lo va a votar. Claro. La gente que se expresó ayer nunca lo votó a Alberto Fernández. Y el electorado que vota a Macri o a Cambiemos o a la oposición al peronismo. Eso es medio obvio. Que Cambiemos festeje esto es medio obvio. Es como ir a un baile y bailar con la hermana. El electorado nunca lo votó a... Eso le iba a preguntar. Usted que conoce y usted que escribió la biografía de Macri, ¿es un Macri genuino el que festeja o reconoce la marcha desde el exterior? ¿Y está bien esa posición del expresidente en celebrar y tiene un rédito político eso también o no? Yo no me animaría a dar un juicio. Yo lo respeto como una acción de campaña. Hay que ver qué resultado tiene. Vos fíjate que el año pasado, cuando fueron las PASO, Cambiemos decidió hacer una marcha nacional que eran 30 actos, ¿te acordás? Sí. Y fue muy discutido dentro de Cambiemos y todo el mundo se mataba de risa. Dice, después del resultado de las PASO, salida. Y aquella marcha, aquella serie de actos, le sirvió, porque sacó el 41% de los votos. Claro. Yo en este momento dudaba como mucho, será atinado, mejor no sería trabajar el voto de otra manera, es medio audaz, medio aventurado. Pero hay parte del electorado que le interesa, claro, está bien. Yo no las critico, porque yo no participo de la pelea política. Yo no participo, ahora lo veo festejar, creo que es funcional a
montarse, acercarse a un público que él lo votó. ¿Vos sabés que Macri, con Rodríguez Larreta el año pasado y Carrió, llegaron en algunas comunas de la ciudad a sacar 60% de los votos o más? Claro. Fue apabullante, ganó en la capital a muerte. Y después la manifestación tuvo eco en aquellos distritos grandes, los 5 que ganó Macri presidente. Ahí ganó Macri presidente. Sí, revirtiendo resultados en algunos lados, claro. No, habían ganado en 6 distritos en el 2015 y perdieron solo Buenos Aires, los otros 5 los conservaron. O sea, es un voto, el voto no peronista tiene expresión en las grandes ciudades, los grandes conglomerados urbanos de la Argentina. Cuando encuentran un dirigente y un programa que no es del peronismo, lo apoyan. Por eso ganó en el año 83 Alfonsín, en el año 99 de la Rúa, en el año 2015 Macri. O sea, hubo 3 oportunidades en los 30 y pico de años de la transición, en donde cuando la burguesía de las grandes ciudades pudo encontrar un dirigente y un programa que no era el peronismo, inmediatamente lo apoyaba. A veces con más diferencia, a veces con menos, pero acá vos pensás que Macri en el año pasado sacó más votos que en 2015. Claro. Y que en 2015 mejoró la fidelidad del voto no peronista a la opción no peronista. Es muy fuerte. Y eso es una preocupación para el gobierno. No encuentran manera de romper eso. Eso le quería preguntar, cortito porque ya tenemos que cerrar, Ignacio, la última, pero hace bien, hay distintas miradas del gobierno sobre la marcha, pero hace bien el gobierno en desacreditar la marcha, en hablar de estas minorías, de que son gorilas, de la marcha del odio. ¿Está bien el gobierno enfocado en eso o también se está equivocando? No, yo no puedo decir si se equivocan, habrá que ver cómo le funciona. Yo espero el efecto de las acciones de campaña en la realidad. Ahí lo perdemos, ¿no? Puedo decir si está bien o está mal. Tenemos de diferenciación de la relación del público con sus dirigentes. La oposición en la Argentina, esta oposición es de teflón. No se le pega nada. A Macri lo votaron a pesar de la economía. A pesar. Eso que perdió por la economía es un disparate. Aumentó el voto de la economía. Y el gobierno es de velcro. Se le pegan todos los abrojos. La burguesía está dispuesta a creer lo peor. Que son ladrones, que quieren cambiar la justicia para tener impunidad, que no saben hacer nada, que no pueden trabajar porque el gobierno dijo que hay que cerrar todo, cuando en realidad se cerró todo el mundo. En la Argentina se hace lo que se hace en el resto del mundo. Sí, está claro. La culpa del barbijo no la tiene Ginés González García ni Alberto. Acá se hace lo que se hace en todo el mundo. Pero es cierto, la economía se ha destruido en todo el mundo, se ha destruido. O sea que es una mala hora para los gobiernos. Una mala hora. Hace un gobierno para ser ahora de teflón. Y acá Horacio es de teflón, porque Horacio Rodríguez Larreta, en cuya ciudad está la peste y la solución de la peste, y tuvo la marcha de ayer de manera más masiva, camina por la calle y nadie dice nada. Claro. Y él es el gobernante de esta ciudad en la mesa de 3 con Kicillof y Alberto. ¿Por qué? Porque la oposición es de teflón. Lo que hay que hacer, como dice un analista Friedman, que hablaba de cómo los candidatos de Estados Unidos, Trump y Joe Biden, son de teflón, lo importante es el teflón no hay que probarlo en tiempo de campaña, porque ahí tirás un huevo y te puede quedar pegado. Está bueno. ¿Saben lo que es el teflón, no? Sí, claro. Está bueno, lo definió bien. Qué panorama que nos dio haciendo un poco de historia y de actualidad. Ignacio, gracias por este rato, por esta charla y por sus precisiones, como siempre, por demás interesante. Les dejo un saludo. Les agradezco mucho y les deseo mucha suerte en este proyecto federal que tienen, que yo vivo en Buenos Aires, soy un hombre del interior, he vivido toda mi vida en el interior. Creo que la Argentina tiene una pendiente el desarrollo de proyectos como este que hacen ustedes, de llegar y de buscar identificación con todos los ciudadanos de la Argentina. Y claro, me da muchísimo gusto hablar aquí con ustedes. Lo vamos a repetir y el día que podamos va a estar invitado acá al piso también, por supuesto. Le dejo un abrazo, ha sido muy amable, Ignacio.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Ignacio Zuleta, un lujo que nos dimos hoy en 23 en punto con sus definiciones y el análisis de este contexto que estamos viviendo. Hacemos la pausa en 23 en punto. En un instante, información pura y dura del conurbano con Alejandro Cancelares, Jorge Chío, Ariel Ferrentino, los consejos delirantes, a ver en qué andan esta semana. Ya venimos después de la pausa, un instante. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Todo comienza con un gesto que crece, se multiplica y salva vidas. Por eso, si tuviste coronavirus, llama al 147 y dona plasma. Sigamos cuidándonos entre todos. Pilar, municipio. En Tigre también trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides como centro de coronavirus, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapaboca y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de 2 metros, no te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte.